The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. El libro del Apocalipsis es el texto más citado y menos comprendido de todo el Nuevo Testamento. Cada generación de creyentes lo ha leído con los ojos puestos en su propio tiempo, convencida de que los eventos que describe corresponden a los líderes, las naciones y las crisis que dominan las noticias del momento. Y cada generación ha descubierto, con el paso del tiempo, que sus interpretaciones eran más proyecciones del presente que lecturas fieles del texto. Pero eso no significa que el Apocalipsis sea oscuro sin solución ni que sus imágenes sean arbitrarias y caprichosas. Significa que la clave para entenderlo no está en los titulares del día, sino en el Antiguo Testamento, donde el apóstol Juan ancló prácticamente cada imagen, cada número y cada símbolo que usó para describir lo que le fue revelado. Y dentro del Apocalipsis, pocas secciones son tan densas, tan dramáticas y tan frecuentemente mal explicadas como la de las 7 trompetas, que ocupa los capítulos 8 al 11. Granizo y fuego mezclados con sangre que caen sobre la tierra, una montaña ardiendo arrojada al mar, una estrella llamada ajenjo que envenena las aguas, langostas del abismo con poder para atormentar a los hombres, un ejército de 200 millones avanzando desde el Éufrates, y finalmente la proclamación del reino eterno de Cristo resonando en los cielos como la culminación de todo lo que precedía. Esas son las 7 trompetas, y ese es el recorrido que vamos a hacer hoy, una por una, con toda la profundidad que cada una merece. Pero antes de entrar en el análisis de cada trompeta individual, hay 3 cosas que necesitan quedar completamente claras, porque sin ellas cualquier interpretación de las trompetas va a estar construida sobre un fundamento equivocado. La primera es el lugar que las trompetas ocupan dentro de la estructura completa del libro del Apocalipsis. La segunda es el trasfondo del Antiguo Testamento que ilumina cada imagen. Y la tercera es el propósito de los juicios de las trompetas, que es radicalmente diferente del propósito de los juicios finales y que cambia completamente la manera en que deben leerse. Hoy vamos a recorrer todo ese territorio. Al terminar, vas a tener una comprensión de las 7 trompetas que está anclada en el texto bíblico y en su trasfondo profético, que no depende de identificar a ningún líder político contemporáneo ni de leer el periódico en paralelo con el Apocalipsis, y que revela algo sobre el carácter de Dios y su trato con la humanidad que es más esperanzador y más serio al mismo tiempo de lo que la mayoría de los estudios sobre este tema logra transmitir. Para entender las 7 trompetas es necesario comprender primero cómo están organizadas dentro del libro del Apocalipsis, porque su posición dentro de la estructura general determina cómo deben ser interpretadas. El Apocalipsis presenta 3 series de 7 juicios, los 7 sellos, que ocupan los capítulos 6 y 8, las 7 trompetas, que ocupan los capítulos 8 al 11, y las 7 copas de la ira de Dios, que ocupan los capítulos 15 y 16. La relación entre estas 3 series no es simplemente secuencial, como si una comenzara cuando la otra termina. Es más compleja y más rica que eso. Cuando el 7º sello es abierto en el capítulo 8, versículo 1, lo que emerge de ese sello no es un juicio adicional, sino el silencio en el cielo por como media hora y luego 7 ángeles con 7 trompetas. Las trompetas están contenidas dentro del 7º sello. Y de manera similar, la 7ª trompeta contiene las 7 copas. Es una estructura de cajas chinas, donde cada serie de 7 emerge de la 7ª unidad de la serie anterior, intensificando el juicio progresivamente hasta llegar a la consumación final. Esa estructura tiene implicaciones importantes para la interpretación. Significa que las trompetas no describen eventos completamente diferentes de los sellos, sino los mismos eventos vistos desde una perspectiva diferente, con mayor detalle y mayor intensidad.
y significa que los juicios de las trompetas, aunque son severos, no representan todavía la ira completa y final de Dios, sino una fase anterior cuyo propósito es diferente, como examinaremos en detalle más adelante. Antes de que suene la primera trompeta, el texto del Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 5 registra algo que es fundamental para entender el contexto completo de los juicios que siguen. Juan describe a un ángel que se pone delante del altar con un incensario de oro y se le da mucho incienso para que lo ofrezca con las oraciones de todos los santos. El humo del incienso sube con las oraciones de los santos delante de Dios desde la mano del ángel, y luego el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ese detalle previo a las trompetas no es decorativo, es la declaración de que lo que está a punto de ocurrir ocurre en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Los juicios de las trompetas no son actos de violencia arbitraria de un Dios impaciente, son la respuesta del justo a las oraciones de quienes han clamado a Él por justicia. En el capítulo 6, versículos 9 al 10, las almas de los mártires debajo del altar habían clamado: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Las trompetas son, entre otras cosas, la respuesta de Dios a ese clamor. Para cualquier lector judío del primer siglo que hubiera escuchado la descripción de las primeras 4 trompetas, la conexión habría sido inmediata e inequívoca. Las plagas sobre la tierra, el mar, las aguas y los astros son un eco directo de las plagas que Dios envió sobre Egipto a través de Moisés, narradas en los capítulos 7 al 12 del libro del Éxodo. En el Éxodo, las plagas tuvieron un propósito específico y múltiple: revelar el poder del Dios de Israel sobre los dioses de Egipto, liberar al pueblo de Dios de la opresión y llevar al faraón al reconocimiento de que resistir a Dios. The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Será una empresa sin futuro. Las trompetas del Apocalipsis funcionan con una lógica paralela. Son juicios que demuestran la soberanía de Dios sobre el orden natural, que producen liberación para los que le pertenecen y que están diseñados para llamar al arrepentimiento a los que todavía pueden responder a esa llamada. Pero hay una diferencia crucial entre las plagas del Éxodo y los juicios de las trompetas, y esa diferencia es la fracción que el texto del Apocalipsis usa repetidamente: 1/3. Las plagas del Éxodo fueron totales dentro de su ámbito. Las ranas cubrieron todo Egipto. Las tinieblas envolvieron toda la tierra. Los primogénitos de toda casa egipcia murieron. Los juicios de las trompetas, en cambio, afectan consistentemente solo 1/3 de lo que tocan. 1/3 de los árboles, 1/3 del mar, 1/3 de las aguas, 1/3 del sol. Esa restricción al tercio no es casualidad, es la señal de que estos juicios son preliminares, no finales, parciales por designio divino, diseñados para advertir sin ejecutar la sentencia completa. El profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículos 8 y 9, usó esa misma fracción en un contexto de juicio y purificación. Dijo: «Y acontecerá en toda la tierra, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El tercio que sobrevive y es purificado, el tercio que queda después del juicio como el residuo que Dios preserva». Cuando el Apocalipsis dice que solo 1/3 es afectado por cada trompeta, está usando ese mismo lenguaje profético para comunicar que el propósito del juicio no es la aniquilación total, sino la purificación y la llamada al arrepentimiento. En el capítulo 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y el texto declara:
El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La imagen del granizo mezclado con fuego y sangre conecta directamente con la séptima plaga del Éxodo, cuando en el capítulo 9 Dios envió granizo sobre Egipto tan devastador que el texto dice que no había habido otro igual en toda la tierra de Egipto desde que fue nación. Pero hay también un trasfondo profético que va más allá del Éxodo. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 30, uno de los textos proféticos más citados en el Nuevo Testamento, Dios anunció: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». Lo que la primera trompeta introduce es el inicio de ese tiempo profético que Joel anunció y que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 citó como inaugurado en Pentecostés y que se desarrolla hasta la consumación. El efecto de la primera trompeta sobre la tierra y la vegetación apunta al sustento de la vida humana. En el mundo antiguo, la destrucción de los árboles y la hierba significaba la pérdida de alimento, de sombra, de madera, de todo lo que la vegetación provee para la subsistencia. Es un juicio que toca la base misma de la vida material humana, recordando que la provisión no viene de la tierra sino del Dios que la creó y que puede quitarla cuando el ser humano olvida de dónde viene. La segunda trompeta, descrita en los versículos 8 y 9 del capítulo 8, lleva el juicio desde la tierra al mar. El texto dice: «El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida». La imagen de una montaña ardiendo arrojada al mar no tiene un paralelo exacto en el Antiguo Testamento, pero sí conecta con el lenguaje profético de Jeremías. En el libro de Jeremías capítulo 51 versículo 25, Dios le dijo a Babilonia: «He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, destruidor de toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar desde las peñas, y te reduciré a monte quemado». El monte ardiendo es símbolo de un poder político o imperial que ha sido juzgado por Dios y que en su caída contamina y destruye el mundo que lo rodea. El mar que se convierte en sangre recoge la primera plaga del Éxodo, cuando Dios convirtió las aguas del Nilo en sangre en el capítulo 7, y los peces murieron y el río apestó. El mar en el simbolismo bíblico frecuentemente representa el mundo de las naciones, el ámbito del comercio y del poder humano organizado. La destrucción de las naves junto con los seres vivientes del mar apunta al colapso de las estructuras del poder y el comercio humanos bajo el juicio de Dios. Si la primera trompeta afectó la tierra y la segunda el mar, la tercera lleva el juicio a las aguas dulces, al recurso que más directamente sostiene la vida humana. En el capítulo 8, versículos 10 y 11, el texto declara: «El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas». El nombre ajenjo, en el hebreo la'aná, aparece varias veces en el Antiguo Testamento, siempre asociado con amargura, veneno y consecuencias del alejamiento de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 15, Dios anunció el juicio sobre Israel con estas palabras: «Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel». Y en el libro de Proverbios, capítulo 5... The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride,
This summer, find more on Facebook. Versículo 4. La amargura del ajenjo describe las consecuencias de la infidelidad, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. La estrella que cae ardiendo como una antorcha evoca el lenguaje profético de la caída de los poderes espirituales o humanos que corrompieron lo que debería ser fuente de vida. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, la caída del rey de Babilonia se describe como la caída de Lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Lo que la tercera trompeta describe es la contaminación de las fuentes de las que bebe el espíritu humano, la amargura que envenena lo que debería nutrir. Y en el plano histórico y espiritual, esa contaminación de las fuentes puede referirse a la corrupción de la verdad, a las doctrinas que envenenan el agua viva del Evangelio, produciendo muerte espiritual en quienes las beben. La cuarta trompeta completa el ciclo de las primeras cuatro, llevando el juicio a los cielos mismos, a los cuerpos celestes que desde la creación han sido la señal del tiempo, la fuente de la luz y el ritmo que organiza la vida humana. En el capítulo 8, versículo 12, el texto dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. El oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas es uno de los signos escatológicos más consistentes de toda la profecía bíblica. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 10 y 31, encontramos: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retirarán su resplandor. En el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, al describir el juicio sobre Babilonia, el profeta escribió: porque las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y el Señor Jesucristo mismo, en el discurso del Monte de los Olivos registrado en Mateo 24, versículo 29, citó ese mismo lenguaje: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. En el simbolismo del Antiguo Testamento, el sol, la luna y las estrellas frecuentemente representaban no solo los cuerpos celestes literales, sino los sistemas de autoridad y poder que gobiernan el mundo humano. En el sueño de José en Génesis 37, el sol representaba al Padre, la luna a la Madre y las 11 estrellas a los hermanos. El oscurecimiento de los cuerpos celestes en la cuarta trompeta puede entenderse como el colapso de los sistemas de autoridad humana que han funcionado como fuentes de luz y orientación para la civilización que Dios está juzgando. Después de la cuarta trompeta, el texto introduce un personaje que anuncia la gravedad de lo que viene a continuación. En el versículo 13, el apóstol Juan vio y oyó a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Las primeras cuatro trompetas afectaron el orden natural, las tres que siguen son cualitativamente diferentes, y el ángel que anuncia los tres ayes marca esa diferencia con una urgencia que el texto anterior no tenía. La quinta trompeta marca el punto donde los juicios cambian de naturaleza de manera radical. Las primeras cuatro afectaron el orden físico de la creación: la tierra, el mar, las aguas, los cielos. La quinta trompeta abre el abismo y suelta sobre la humanidad algo que no viene del orden natural sino de la dimensión espiritual. En el capítulo 9, versículos 1 al 12, el texto despliega una de las visiones más elaboradas y más simbólicamente densas de todo el libro. El quinto ángel toca la trompeta, y Juan ve una estrella que cae del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La imagen de la estrella que cae y recibe la llave del abismo introduce a un ser que tiene autoridad sobre ese lugar de confinamiento espiritual que ya examinamos en el estudio sobre los principados y las potestades. En el capítulo 9, versículo 11, ese ser recibe su nombre, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón,
y en griego Apolión, que significa el destructor, es el mismo nombre que el Apocalipsis usa para el adversario en su función destructora, y su liberación sobre la humanidad representa una dimensión del juicio diferente a todo lo anterior. No el juicio de los elementos naturales, sino el juicio de los poderes espirituales que Dios permite que actúen sobre quienes persisten en el rechazo de su señorío. Las langostas que salen del abismo son una de las imágenes más elaboradas del libro del Apocalipsis, y su descripción en los versículos 7 al 10 combina elementos de diferentes criaturas en un cuadro que ningún ser natural puede corresponder exactamente, semejantes a caballos preparados para la guerra, con coronas de oro, rostros humanos, cabellos de mujer, dientes de leones, corazas de hierro, alas con sonido de carros, colas como escorpiones. Esa acumulación de características híbridas es la manera en que la literatura apocalíptica judía describía a los seres espirituales que operan fuera del orden natural creado por Dios, que combinan elementos de diferentes categorías de lo creado precisamente para indicar. The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Que no pertenecen a ninguna de ellas. La conexión con el libro de Joel es especialmente significativa aquí. En Joel capítulos 1 y 2, el profeta describió una invasión de langostas que devastó la tierra de Israel como una señal del día del Señor, usando un lenguaje que osciló entre langostas literales y un ejército espiritual. Las langostas del Apocalipsis recogen esa imagen profética de Joel y la llevan a su expresión más completa. No langostas que devoran vegetación, sino seres que atormentan a los que no tienen el sello de Dios durante 5 meses, que es exactamente el periodo de vida de las langostas naturales en el Mediterráneo. Un detalle que el texto enfatiza con claridad y que debe ser leído con cuidado es que las langostas no tienen permiso para dañar a quienes llevan el sello de Dios. En el capítulo 9, versículo 4, el texto dice específicamente que se les mandó que no dañasen a cosa verde alguna de la tierra ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El juicio de la quinta trompeta no es indiscriminado, tiene límites que el propio Dios establece, y el pueblo que lleva su sello está protegido de la dimensión destructiva de lo que el abismo suelta. Si la quinta trompeta fue perturbadora, la sexta escala el drama a un nivel que no tiene precedente en las trompetas anteriores por la escala de destrucción que describe. En el capítulo 9, versículos 13 al 21, el sexto ángel toca la trompeta y Juan escucha una voz que sale de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que le dice al ángel: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El río Éufrates tiene una carga simbólica en el Antiguo Testamento que cualquier lector bíblico del primer siglo habría reconocido. Era la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham en Génesis 15, el límite que separaba a Israel de las naciones orientales, el lugar desde donde venían históricamente los imperios que juzgaron a Israel: Asiria, Babilonia, Persia. En el libro de Isaías capítulo 8 versículo 7, cuando Dios anunció el juicio sobre Israel a través de Asiria, dijo que el Señor haría subir sobre ellos las aguas del Éufrates, impetuosas y muchas. El Éufrates era el símbolo de donde venía el juicio de Dios sobre su pueblo desobediente y también el símbolo de los poderes que operan más allá del control humano y que Dios puede soltar o retener. El número del ejército que el texto describe es uno de los más debatidos de todo el libro del Apocalipsis. En el versículo 16 Juan dice que el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Algunos intérpretes lo leen literalmente como un ejército humano de ese tamaño.
Otros lo leen simbólicamente como la representación de una fuerza más allá de cualquier capacidad humana de contar o resistir, un ejército cuya magnitud indica que pertenece a una categoría diferente a la de cualquier ejército que la historia haya conocido. La descripción de los jinetes y sus monturas en los versículos 17 al 19, con cabezas de leones y colas de serpientes que escupen fuego, humo y azufre, sugiere que estamos nuevamente en el territorio de los seres espirituales representados con el lenguaje híbrido de la literatura apocalíptica. Lo más sobrecogedor de la sexta trompeta no es la destrucción que produce, sino lo que el texto dice a continuación. Después de describir que la tercera parte de los hombres fue muerta por el fuego, el humo y el azufre, el apóstol Juan escribió en los versículos 20 y 21 algo que revela el propósito completo de los juicios de las trompetas. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, no se arrepintieron. Esas tres palabras son la clave que revela el propósito de todas las trompetas. Los juicios fueron diseñados para producir arrepentimiento, fueron graduados, fueron parciales, afectaron un tercio, y no todo precisamente para dejar espacio al arrepentimiento de los que quedaban. Y el texto registra con una sobriedad que es casi más aterradora que cualquier imagen de destrucción: no se arrepintieron. La dureza del corazón humano que persiste en el rechazo de Dios incluso bajo el peso del juicio es la tragedia más profunda de toda la sección de las trompetas. Entre la sexta y la séptima trompeta, el Apocalipsis introduce un interludio que ocupa los capítulos 10 y 11 y que contiene dos visiones que son fundamentales para comprender el contexto completo de los juicios. El texto hace una pausa deliberada en la secuencia de las trompetas para mostrar algo que ocurre desde la perspectiva del pueblo de Dios en medio de ese periodo de juicio. La primera visión del interludio es el ángel poderoso con el librito abierto descrito en el capítulo 10. Juan vio a un ángel que descendía del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Juan iba a escribir lo que los 7 truenos decían, pero una voz del cielo le dijo que sellara lo que los 7 truenos dijeron y que no lo escribiera. Esa orden de sellar es única en el Apocalipsis, que en general contrasta con el libro de Daniel, que sí fue sellado, y sugiere que hay dimensiones del propósito de Dios en la historia que permanecen ocultas hasta que Él decida revelarlas. El ángel del capítulo 10 declaró algo que conecta directamente con el anuncio de la séptima trompeta. En el versículo 6 y 7 dijo que el tiempo ya no sería más, sino que en los... The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios que se consumará con la séptima trompeta es el plan eterno de la redención que los profetas anunciaron desde el Antiguo Testamento, el plan que Dios había estado ejecutando a través de toda la historia humana y que en ese momento llega a su conclusión definitiva. La segunda visión del interludio, en el capítulo 11, es la de los 2 testigos, uno de los textos más debatidos de todo el libro del Apocalipsis. 2 testigos profetizan durante 1260 días, tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva, para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con plagas. Sus poderes evocan inmediatamente a Elías y a Moisés,
los dos que aparecieron en la transfiguración junto a Jesús y que representan en la tradición judía a la ley y los profetas. Cuando terminan su testimonio, la bestia que sube del abismo los mata. Sus cuerpos quedan en la plaza de la gran ciudad y al tercer día y medio Dios los resucita y los eleva al cielo. Ese patrón de muerte y resurrección al tercer día es obviamente cristológico, y los dos testigos representan al pueblo testigo de Dios en la historia, la iglesia que profetiza, que sufre, que es aparentemente vencida y que es finalmente vindicada por Dios ante los ojos del mundo. Y llegamos a la séptima trompeta, que es cualitativamente diferente de todo lo que la precedió. No porque sea un juicio más severo que los anteriores, sino porque es algo completamente diferente a un juicio. Es una proclamación, una declaración, la culminación de todo lo que Dios ha estado haciendo en la historia humana desde el momento en que el primer ser humano eligió su propia voluntad sobre la voluntad de su Creador. En el capítulo 11, versículos 15 al 19, el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor». Ese es el anuncio de la séptima trompeta. No más destrucción. No más juicio parcial sobre un tercio de nada. La transferencia definitiva de la soberanía sobre la historia humana al Señor y a su Cristo. Lo que comenzó con la primera trompeta como una serie de juicios diseñados para llamar a la humanidad al arrepentimiento, termina con la proclamación de que la historia ha llegado al punto para el que fue creada. El reino de Dios establecido de manera completa e irrevocable. La conexión del anuncio de la séptima trompeta con la profecía del Antiguo Testamento es directa y poderosa. En el libro de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, el profeta vio en la noche una visión, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La séptima trompeta es el momento en que la visión de Daniel se cumple, cuando el dominio eterno que fue dado al Hijo del Hombre se manifiesta de manera completamente visible en la historia. En el capítulo 11, versículo 18, la declaración continúa: «Y las naciones se airaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». La séptima trompeta no es solo el fin del juicio, es también el momento de la vindicación de todos los que sufrieron por su lealtad a Dios a través de la historia de los mártires que clamaron desde debajo del altar en el capítulo 6, de los dos testigos que fueron muertos y resucitados, de todos los que mantuvieron su testimonio cuando el costo era más alto de lo que cualquier corazón humano debería tener que pagar. Al mirar las 7 trompetas en su conjunto, emerge una lógica que es tanto más coherente como más compasiva de lo que una lectura superficial podría sugerir. Las trompetas no son actos de violencia arbitraria de un Dios que ha perdido la paciencia. Son la expresión de un Dios que usa el juicio con una precisión que revela tanto su santidad como su misericordia al mismo tiempo. El patrón del tercio que aparece en las primeras 4 trompetas no es un límite de poder sino una elección de misericordia. Dios podría destruir completamente todo lo que toca. No lo hace. Toca un tercio y deja 2 tercios intactos precisamente para que los que pueden escuchar la advertencia en el juicio del tercio tengan todavía la oportunidad de responder. Es el mismo principio que encontramos en el libro de Amós capítulo 4 versículos 6 al 11, donde Dios enumeró todos los juicios que había enviado sobre Israel y añadió después de cada uno: «Y con todo esto, no os volvisteis a mí, dice el Señor». La tragedia que el texto de la sexta trompeta articula, el no se arrepintieron de los versículos 20 y 21, revela que el propósito misericordioso del juicio puede ser frustrado no por falta de poder de Dios, sino por la dureza del corazón humano que persiste en el rechazo incluso frente a la evidencia más contundente de que su camino conduce a la destrucción. Esa realidad no cambia la naturaleza de Dios.
confirma la naturaleza de la libertad humana y la seriedad con que Dios la respeta incluso cuando el ejercicio de esa libertad tiene consecuencias que Él mismo habría querido evitar. La trompeta en el Antiguo Testamento tenía un rango de funciones que ilumina el simbolismo de las trompetas. The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Del Apocalipsis. En el libro de Números capítulo 10, Dios ordenó que se hicieran 2 trompetas de plata para la convocación de la congregación, para mover los campamentos, para tocar alarma en tiempo de guerra y para la entrada de los meses y las fiestas solemnes. Las trompetas servían para reunir, para mover, para advertir y para celebrar. Las 7 trompetas del Apocalipsis cumplen las 4 funciones: reúnen al pueblo de Dios en torno a su soberanía, mueven la historia hacia su conclusión, advierten a la humanidad sobre las consecuencias del rechazo de Dios y culminan en la celebración del establecimiento del reino eterno. Y en el libro de Josué capítulo 6, las 7 trompetas de los sacerdotes rodearon Jericó durante 7 días, y al 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo lanzó el grito de guerra y los muros de la ciudad cayeron. Las 7 trompetas del Apocalipsis siguen ese mismo patrón de Josué. Son el cerco de Dios sobre el sistema del mundo que resiste su soberanía, ejecutado de manera gradual durante el tiempo que Él ha establecido, hasta que en la 7ª trompeta los muros del sistema humano caen ante la proclamación de que el reino es del Señor. Todo estudio sobre el Apocalipsis que no termine con implicaciones concretas para la vida del creyente ha fallado en su propósito más fundamental, porque el libro fue escrito para una audiencia específica, las iglesias de Asia Menor que enfrentaban persecución, y su propósito declarado en el capítulo 1, versículo 1, era mostrar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto, no para satisfacer la curiosidad profética, sino para producir fidelidad en medio de la presión. La primera implicación de las 7 trompetas para el creyente es que la historia no está fuera de control. Cada trompeta es tocada por un ángel en el momento exacto que Dios ha determinado. La 6ª trompeta libera 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. La especificidad de esa preparación, no solo el año, sino la hora y el día, es la declaración más precisa posible de que lo que ocurre en la historia ocurre dentro de una soberanía que controla cada detalle, incluyendo los momentos más oscuros y más aparentemente caóticos. La segunda implicación es que las oraciones del pueblo de Dios no son un ejercicio espiritual sin consecuencias en el mundo real. Las trompetas suenan después de que las oraciones de los santos suben al altar de Dios mezcladas con incienso. Los juicios que reorganizan la historia son la respuesta divina al clamor de los que han sufrido y han pedido justicia. Eso le da a la oración del creyente una relevancia histórica que ninguna otra actividad humana puede igualar. La tercera implicación es que el creyente que lleva el sello de Dios está protegido de la dimensión destructiva de los juicios de una manera que el texto afirma explícitamente. Las langostas de la 5ª trompeta no pueden tocar a quienes tienen el sello. Eso no significa que el creyente esté exento de todo sufrimiento ni de las consecuencias de vivir en un mundo que está siendo juzgado. Significa que la dimensión espiritual del juicio, el tormento que los seres del abismo producen en los que rechazan a Dios, no tiene acceso al que pertenece a Él. Y la cuarta implicación es quizás la más transformadora para la vida cotidiana. La 7ª trompeta anuncia que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Esa proclamación no está al final de una historia de derrota, sino al final de una historia de juicio que condujo a la victoria. Y el creyente que vive hoy, entre las trompetas y la consumación, vive sabiendo cuál es el último versículo de la historia.
no como alguien que espera pasivamente a que ocurra, sino como alguien que vive y testifica desde la certeza de un final que ya fue declarado desde el principio. Al recorrer las 7 trompetas una por una, desde el granizo de fuego de la primera hasta la proclamación del reino eterno de la séptima, emerge un cuadro que es simultáneamente serio y esperanzador, severo y misericordioso, escalofriante en su descripción del juicio y sublime en su declaración de la victoria final de Dios. Serio porque las trompetas no son ficción profética ni poesía decorativa. Describen la realidad del juicio de un Dios santo sobre un mundo que persistió en el rechazo de su soberanía incluso frente a advertencias que afectaron la tierra, el mar, las aguas y los cielos. Y la sobriedad con que el texto registra que no se arrepintieron después de todo lo que experimentaron debería producir en el creyente no satisfacción sino dolor, el mismo dolor que el corazón de Dios expresa a través de los profetas cuando su pueblo no responde a su llamado, y esperanzador porque las trompetas no son el fin de la historia, son el camino hacia la séptima, que no es un juicio sino una coronación. Todo el drama de las primeras 6 trompetas, todo el sufrimiento, toda la devastación, todo el rechazo, conduce a ese momento en que los cielos declaran con voces que ninguna fuerza en el universo puede silenciar: los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la promesa que las 7 trompetas custodian. No la promesa de que todo será fácil, ni de que el camino hacia la victoria estará libre de sufrimiento y oscuridad, sino la promesa de que el que toca las trompetas conoce el destino de la historia que dirige, que los juicios que permite tienen un propósito misericordioso incluso cuando ese propósito no es comprendido en el momento, y que la séptima trompeta ya fue tocada en la eternidad antes de que la primera resonara en el tiempo. El creyente que entiende eso no lee el Apocalipsis con miedo, lo lee con la calma del que conoce el final y sabe en qué lado de la historia se encuentra. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero contarles algo que hemos estado preparando con mucho amor y dedicación para ustedes. Hemos creado una serie de libros de estudio bíblico para ayudarles a leer, entender y escudriñar la palabra de Dios de una manera más profunda. Si siempre has querido conocer mejor tu Biblia, este material es para ti. Si quieres apoyar nuestro ministerio y al mismo tiempo crecer en la palabra, los 3 libros los encuentras por un solo precio. Te dejo el link de compra en la descripción, y muy pronto también los estaremos sacando en audiolibro. Cuando estén listos, el link también estará en la descripción o en el primer comentario fijado. Síguenos además en nuestro canal de WhatsApp. El link también está en la descripción. Que Dios les bendiga enormemente. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Si esta enseñanza ha sido una bendición para tu vida y ha edificado tu fe, te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de sabiduría bíblica. Le des un me gusta al video y actives la campanita. Tu apoyo nos ayuda a que este mensaje siga alcanzando a más personas para la gloria de Dios. Sostener este ministerio es una labor que hacemos con mucho amor y dedicación. Si el Señor pone en tu corazón el deseo de apoyarnos para seguir creando contenido que bendiga a otros, puedes hacerlo a través de una siembra o aporte totalmente voluntario. En el primer comentario fijado encontrarás toda la información. Si estás en Colombia, te es muy fácil. Puedes hacerlo desde cualquier banco a través de la llave, Transfilla, o por transferencia directa. Y si nos acompañas desde cualquier otro país, puedes apoyarnos por medio de PayPal. Recuerda que no hay aporte pequeño cuando se hace con un corazón alegre. Pero, por sobre todo, tu mayor apoyo siempre será tu oración y el compartir este video con alguien que necesite hoy una palabra de esperanza. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo encuentro. The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals,
Free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.